A ver, mi visión de las ruinas modernas no es una visión nostálgica, ¿no? Eso es todo un debate que hay ahorita en términos de las ruinas modernas, porque obviamente las ruinas siempre han fascinado tanto que en el siglo XVIII se hacían ruinas falsas para los jardines de los nobles, ¿no? Entonces siempre han sido como un gran tema. Pero yo creo que en el siglo XX el tema de las ruinas viene marcado por dos cosas. Primero que nada viene marcado por las excavaciones arqueológicas que se hacen a fines del siglo XIX, durante el siglo XIX, a fines del siglo XIX. Esas, digamos, las excavaciones arqueológicas tienen un impacto tan grande que el mismo Freud coleccionaba arqueología, y psicoanálisis es la arqueología de nuestra mente. No tenemos que ir mucho más lejos para entender, digamos, que ver el impacto de esas excavaciones, el impacto cultural de esas excavaciones, ¿no? Y por otro lado, evidentemente las dos grandes guerras europeas, que por más que nosotros no las hayamos tenido, las vivimos a nivel, si no es otra cosa, a nivel imaginario, por todas las películas que tenemos, que vemos, ¿no? Las dos guerras es algo que, digamos, mi generación tiene muy presente, aunque mi generación no las vive, pero nuestros padres sí las vivieron, ¿no? Y que de todas maneras quedan, digamos, consagradas, por decirlo así, en el gran imaginario que es el cine, en el gran imaginario del siglo XX que es el cine. Entonces, de alguna manera, yo creo que digamos, a fines del siglo XX, digamos, la fascinación posmoderna por las ruinas ya viene marcada por eso. Pero es una fascinación que yo creo que es más bien melancólica, no nostálgica, porque volviendo a Freud, no que yo crea en todo lo que dice Freud, pero sí creo que hay cosas muy importantes que hay que retener. Freud, en su estudio del duelo, ¿no?, él distingue entre la nostalgia y la melancolía, porque dice que la nostalgia es una incapacidad de aceptar la muerte. Entonces uno quiere pretender que eso verdaderamente no murió, y en las culturas eso se marca por deseos de retornos a edades doradas supuestas, etcétera, o la infancia dorada, o un momento dorado de la vida de uno, etcétera. Mientras que la melancolía es más bien una fascinación con la muerte, y es como un querer refocilarse de alguna manera en la muerte. Entonces es una sensibilidad distinta. Yo creo que nosotros somos, como personas de vuelta de siglo XX-XXI, de una sensibilidad urbana más melancólica que nostálgica. Nostálgica verdaderamente, la nostalgia se puede ver mucho en las expresiones comerciales, porque eso vende mucho. La nostalgia vende mucho porque, claro, es fantasiosa, es imaginaria, no está conectada con la realidad. Pero digamos, en los estudios que uno puede estar haciendo, desde estudios culturales para ver las ruinas modernas, ese elemento no es interesante. Mucho más interesante es ver cómo nosotros convivimos con las ruinas como algo natural en nuestro entorno, y en ese caso la idea de lo que dices de naturaleza más bien se aplica como que hay una naturalización de las ruinas en torno a nuestro, y nos parece natural que eso se degrade. Y en cierta medida siempre es interesante, bueno, lo veíamos también con las ruinas mayas, las ruinas aztecas, ¿no? Esa toma que hace la naturaleza de la cultura, que es también una visión como muy romántica. Pero por otro lado, hay autores como Tim Edensor, que es un académico británico que tiene un libro que se llama Ruinas postindustriales, que es muy bello, y donde él se pasea por las ruinas postindustriales en Inglaterra y las va percibiendo, y dice, bueno, verdaderamente estos son ruinas muy vivas, porque primero que nada están siempre en un proceso orgánico de desintegración, las habitan animales, viene la gente a robar o a jugar o a pintar. Entonces él como que va rescatando toda esta otra vida de estas ruinas modernas, ¿no? Y bueno, y por último, o sea, eso me parece como muy importante. Entonces, ¿qué es la ruina moderna y cuál es la diferencia entre la ruina clásica y la ruina moderna? Bueno, la ruina moderna
tiene una vida muy breve. O sea, en general son edificios que tuvieron vidas muy breves, a veces de nada más una generación de 30 años, o en otros casos como el Helicoide o el Hospital de Ochagavía acá, ni siquiera fueron completados y ya se arruinan. Entonces son lugares que fueron pensados para el futuro y de repente se convirtieron en pasado, pero nunca tuvieron un presente. Eso para mí es una ruina moderna. Y esa relación entre el espacio y el tiempo creo que es muy importante para nuestro momento contemporáneo, porque además, primero que podemos ver el pase del tiempo de una manera muy material, ¿no? Porque la ruina es sumamente material, eso lo decía Benjamin. O sea, la ruina es la materia del tiempo, uno ve el tiempo ahí porque ve la degradación. Pero también porque en nuestra era tecnológica, donde todas las superficies son lisas, donde mientras más higiénico y más estéril son las superficies, mejor, la ruina te permite una tactilidad analógica. Entonces se convierte en sí misma como el residuo de una sensibilidad cultural que está en desaparición. Y yo creo que por eso hay también una cierta fetichización de la ruina, no desde un punto de vista romántico, ¿no? Sino como de un punto de vista de pérdida, ¿no? De que sentimos que hay cosas que se nos están escapando de las manos y que de alguna manera esta capa topográfica urbana todavía nos permite acercarnos a eso. Y por eso emocionan mucho también. Estaba pensando, aprovechando que estás radicada en Nueva York, yo trabajo más sobre las ruinas que no tienen vinculación con un proyecto utópico, sino que más bien con un proceso de destrucción traumático, como lo que ocurrió con las Torres Gemelas también. Y recuerdo el debate que hubo, posiciones que estuvieron como por preservar la ruina, ¿no?, de las Torres Gemelas, como hacer un monumento a partir de esa imagen, como se ha hecho en otras partes, como se hizo en Japón con la bomba, como se hizo en la iglesia en Berlín. O sea, en algunos momentos de destrucción se ha dejado la ruina para no olvidar el hecho traumático. Y acá en Chile también hay en algunos momentos, por ejemplo, un lugar donde se hicieron enterramientos clandestinos, se conservó tal cual en su estado ruinoso, justamente para no olvidar el dolor. Entonces, ahí hay una fetichización de la ruina, pero desde un sentido opuesto, desde un sentido de no quererse despegar del dolor que significó el momento en que se convirtió en ruina. No sé si ¿puedes reflexionar un poco sobre eso? Sí, o sea, no sé si estaría de acuerdo en decir que no es que querer despegarse del dolor. Yo creo que es como mantener la conciencia, no hacer como quien dice la sutura, no pretender que eso no pasó. O sea, yo sí creo que es importante el Museo de la Memoria, yo creo que, pero no debería ser el Museo de la Memoria, porque ya queda como muy objetificada la memoria, ¿no? Sino los lugares donde verdaderamente uno puede decir, eso, como son las fotografías, sí, eso ocurrió, eso fue así. Yo también pensé que Ground Zero, que era impactante, porque Ground Zero uno veía el hueco y veías hasta donde llegaba el tren, el metro, y de repente llegaba el riel llegaba hasta acá. Era como un corte absolutamente longitudinal, topográfico de la ciudad, además, ¿no? A mí siempre eso me pareció como mucho más interesante, y por esa razón de que no hay que olvidar eso, no hay que olvidar, es decir, no solamente, es que es muy complejo, porque además no solamente no olvidar el trauma, sino además también no olvidar lo que significa esa construcción, porque al ver ese hueco tú entendías además lo que significa construir una cosa de esa magnitud. Y lo que hicieron en su lugar, además, particularmente a mí me resulta aún más perturbador que lo que era Ground Zero, porque lo que hicieron fue construir unos enormes pozos, donde negros, además, o sea, como no sé si es mármol o qué es lo que es, negros, que están rodeados con los nombres de todos los fallecidos. Pero esos pozos se van a un hueco negro, el agua se va todo a un hueco negro que se va al vacío. A mí me produce una angustia gigante. Se supone que es
pacífico y que debería ser muy sereno, pero a mí verdaderamente me parece que, bueno, que si querían hacer algo perturbador, ciertamente conmigo lo lograron, porque yo no puedo mirar eso sin entrar en un vértigo gigantesco. Y claro, digamos, eso de todas maneras es donde, bueno, donde estaban los edificios, evidentemente, pero claro, lo que pasa es que los bienes raíces en Nueva York no podían permitir que todo ese terreno quedara sin utilizar. Como la discusión que también se dio con el muro de Berlín, cuando en un minuto también dentro de las discusiones intelectuales se proponía también dejar esas ruinas abiertas, pero sin embargo la especulación inmobiliaria rápidamente hizo presión para que justamente una parte importante que no es el muro, sino finalmente una gran franja, se instalaran las grandes transnacionales ahí, Sony y todas las otras instituciones tomaron justamente el lugar. Claro, pero es que son ruinas modernas, entonces lo que ocurre es que las ruinas modernas, hay muchas personas, digamos, o muchas capas culturales, como uno lo quiera decir, intereses, que tampoco las quieren considerar ruinas, porque por un lado es moderno, entonces obviamente el término ruina moderna ya en sí es contradictorio y complicado, ¿no? Y perturbador, pero por otro lado, porque una de las cosas que ocurre con las ruinas modernas es que para no aceptar el fracaso de la modernidad no se quieren ver las ruinas. Entonces, por ejemplo, en Caracas se considera histórico hasta la época del colonialismo, pero entonces todo lo que es años 30, 40, etcétera, no se preserva porque no se lo considera patrimonio histórico y ha entrado en ruinas, se degrada precisamente por esa incapacidad de ver eso. Pero a nadie se le ocurriría en Roma ir a sacar el estadio romano o de las miles de ruinas que hay en Roma para hacer un edificio moderno, porque son ruinas, esas sí son, digamos, tienen la legitimación de ser ruinas porque son ruinas antiguas. En cambio las ruinas modernas son mucho más precarias en el sentido de que generalmente pues el Estado no la quiere reconocer como ruina, y sobre todo como ruina monumental de algo que vale la pena salvaguardar por razones históricas. Ahora, especulando un poquito sobre eso, ¿no podría ser también que la ruina moderna es en sí misma un paradigma de las fuerzas destructivas que en un momento tuvo el Estado como una hegemonía que decidió en cierto minuto dejar que ciertas obras cayeran, porque muchas de estas obras que nosotros estamos hablando son obras que pasan también por obras públicas, y que el mismo Estado que es quien contribuye a su creación es el mismo que determina pararlas y finalmente generarlas como ruinas. Es que más allá del Estado, yo creo que eso es el proceso moderno. O sea, yo creo que una de las contradicciones de la modernidad es esa voluntad de seguir adelante, siempre mirando al futuro, pensando en un progreso, sin, primero que nada, queriendo ser tabula rasa con todo lo demás, lo cual ha propiciado la serie de reacciones fundamentalistas que estamos viviendo desde los años 70. Es decir, cuando yo veo lo que pasa con Al-Qaeda y sobre todo con Daesh, con ISIS ahora, yo entiendo perfectamente que, es decir, no que lo justifiquen ni mucho menos, pero yo entiendo porque ellos se atacan a los valores simbólicos, porque son culturas, ellos no llegan a cultura, digamos, son movimientos fundamentalistas, esencialistas, que van en contra de todos los valores de la modernidad. Entonces, claro, la modernidad, esas ruinas las tiene muy cuidaditas porque son patrimonio cultural mundial. Entonces eso hay que atacarlo. Pero yo pienso que precisamente la modernidad fue muy violenta. La modernidad no quiso negociar, no quiso conjugar con las culturas sus momentos anteriores, porque proponía un plan, digamos, de renovación radical. Y el plan no tuvo éxito el 100%. Se lograron muchas cosas, indudablemente, digamos, en términos de salud, en términos de educación, pero de manera muy irregular, porque no todo el mundo, no todos los sectores. Entonces la modernidad hizo grandes promesas que cumplió solo a medias, en definitiva. Y parte del problema es no solamente esa gran ambición,
sino su incapacidad, como digo, de transar con otras, digamos, con las tradiciones culturales, por ejemplo, y querer sacarlas del mapa, borrarlas del mapa, hacer tabula rasa con eso. Y lo que no anticipó fue que podía ella misma caer en esa trampa. Es decir, porque cuando ya la modernidad pasa a ser obsoleta, entonces ya, digamos, la modernidad que la sigue ya no quiere saber de ella. Entonces, en definitiva, lo que ha pasado con todo el ímpetu moderno es que ha sido presa de su propia ambición, como quien diría, y también de su falta de visión cultural.